serán lo peligroso o las víctimas incapacitadas para constituirse por sí mismas en sujetos. Es decir, durante el periodo postcolonial latinoamericano del siglo XIX, la cuestión de la esclavitud y de la abolición ocupó en el campo intelectual latinoamericano una de tres posiciones. O refería a un problema relacionado con esa historia pasada y la permanencia de esas poblaciones inferiores que pesaban como un lastre en las posibilidades de desarrollo económico, el afianzamiento del orden político y la consolidación definitiva de la identidad nacional, esto dentro del registro discursivo más racialista, o hacía solo de capítulo en la epopeya de un procerato heroico que, descendiente biológica y culturalmente de Europa, había dirigido contra la naturaleza y sus lastres raciales del periodo colonial, la empresa de fundar naciones y realizar el progreso civilizador, esto dentro del registro historiográfico nacionalista. O por último, refería a un silencio, trauma de lo innombrable, reprimido en el inconsciente colectivo, que se presentaba solo como síntoma en la memoria selectiva de las élites. Sobre todo esto en el registro positivista, más preocupado por la modernización que por la identidad. Fue solo con la crisis de los estados oligárquicos autoritarios, que tuvo su momento histórico-político central en la Revolución Mexicana y el movimiento político uruguayo, que la irrupción de las masas a la vida pública comenzó a cuestionar las máscaras racializadas que hegemonizaban el pensamiento político latinoamericano sobre la identidad nacional. El discurso racial no se disolvió, pero comenzó a transformarse asediado por la crítica de otras corrientes de pensamiento moderno. Particularmente me parece importante destacar que en el interior del registro racialista, una nueva intelectualidad populista comenzó a reevaluar el papel del mestizaje y a definir a los pueblos americanos como una síntesis racial. Había aquí una tensión y un debate, porque si bien ya no se pensaba el mestizaje como una degeneración, quedaban todavía distintas concepciones del mismo. Una pensaba el mestizaje como asimilación del otro inferior a través de la mezcla biológica y la incorporación cultural a la personalidad nacional, que seguía siendo pensada como blanca y eurocéntrica. Otra teoría del mestizaje pensaba el mismo como síntesis que superaba la diversidad racial, creando una nueva raza. Conservación, superación de las diferencias, en la que la deliciosa mezcla que el poeta puertorriqueño Luis Pález Mato utilizaba para intentar definir lo puertorriqueño y lo antillano, producía algo nuevo. Otra, más reciente, está pensando este mestizaje como un diálogo que no se cierra en una nueva síntesis y que permite la convivencia y las fluctuaciones de lo diverso, definiendo a las culturas latinoamericanas como culturas nacionales abiertas y heterogéneas. Por distintas razones políticas e intelectuales, el prestigio de la categoría de raza comenzó a descomponerse, y los movimientos de masa, que en el registro conservador europeo y americano se presentaban como la amenaza más peligrosa a la alta cultura y el prestigio de las élites, comenzaron a provocar nuevos movimientos políticos e ideológicos que necesitaron de otro de esos grandes mitos de poder del discurso político moderno. Y su aparición en todos los discursos, su majestad, el pueblo, suma de individuos, personalidad colectiva, superación integradora política y cultural de las diferencias étnicas, raciales y de clases. Lentamente, la noción de pueblo desplazó la de raza y sirvió para definir una nueva máscara identitaria, donde la nación ya no era solamente el resultado del quehacer de una raza y de unas élites, sino también de una comunidad que había superado su diversidad étnica y social con la formación de una personalidad. Los nuevos nacionalismos populistas afianzarán esa máscara nacional y presentarán la nación como la comunidad reconciliada que históricamente había superado su pluralidad para constituirse en una unidad cuyas diferencias ya no estaban en su interior, sino frente a esos otros exteriores que podían ser amenazantes. Con las nuevas teorías del mestizaje y los discursos populistas, las máscaras nacionales hicieron un lugar
a las masas populares, pero precisamente borrando las diferencias que los habían constituido. Es decir, el reconocimiento solo se hacía para desplazar el problema de la cuestión de la esclavitud y la abolición, y cuando se le hacía un lugar era más como capítulo de ese metarrelato fundacional en el que las élites propietarias y cultas habían actuado como los agentes de esa historia de reconciliación de la familia nacional. El avance de las ideas socialistas, que estuvo estrechamente relacionado con la llegada de los inmigrantes europeos y el auge de la imprenta en las primeras décadas del siglo XX, fue lentamente socavando las nociones de raza y de pueblo que dominaban en el campo intelectual y político latinoamericano, creando un movimiento que cuestionó precisamente esa idea de raza nueva y de pueblo que acuñaban los intelectuales y las élites políticas progresistas y nacionalistas. El concepto de clase y de lucha de clases puso en jaque esos discursos nacionales que con sus nociones de mestizaje y de pueblo pretendían olvidar una historia de explotación y opresión que permanecía como una desigualdad amenazante en las sociedades latinoamericanas. Desde aquí, y con el auge de los movimientos de izquierda, eufóricos con las tendencias políticas de la Revolución Cubana, se fue consolidando en el campo intelectual y político latinoamericano una reevaluación de la historia nacional como historia de un pueblo que estaba dominado no por las acciones de sus élites, sino por sus masas populares. La noción de pueblo se fragmentó y se resemantizó y pasó a referir a distintas clases y grupos sociales. El pueblo se convirtió en las masas populares y estas comenzaron a dividirse en las distintas formas de la clase trabajadora. No era el tiempo de las diferencias étnicas, sino sociales. El pueblo se dividió en ricos y pobres, propietarios y no propietarios. Y las masas, que todavía no eran plenamente proletarias, se diversificaron en campesinos, esclavos, libres, asalariados, todavía atados a las formas del capitalismo agrario exportador, obreros modernos, todos ellos los verdaderos protagonistas de la historia que la ciudad letrada latinoamericana y las élites políticas tradicionales habían negado. Por aquí, y en esta coyuntura, la historiografía latinoamericana descubrió la esclavitud y la abolición, ya no como gesta de las élites, sino como un objeto central de la historia nacional que había que demostrar y reconocer. Este boom latinoamericano de estudios sobre la esclavitud se ha dado por igual a partir de la década de 1960 en una diversidad de campos intelectuales latinoamericanos, y esto puede verse en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y me sospecho que también en el Perú. En este despertar del tema de la esclavitud y la abolición, despertar en el que hay que reconocer también un papel destacado de la historiografía social norteamericana, se inserta, creo yo, obras como las del doctor Saponara y también, ¿por qué no?, los trabajos del doctor Peralta Rivera. Y salto un poco para terminar señalando algunos puntos, volviendo al texto del compañero Saponara. Y de regreso al contenido de la obra del doctor Saponara, solo me queda dejar flotando en sus mentes algunas inquietudes que creo que promueven sus conclusiones. Primero, que las revoluciones de independencia latinoamericana fueron plurales y no un movimiento único o singular que se repitió en distintos contextos. Más aún, que el problema político estuvo siempre en tensión con una realidad económica y social caracterizada por profundas desigualdades y por los lastres de una cultura señorial esclavista que no se rindió fácilmente ante los avances del liberalismo político democrático. Ni siquiera en el liderato político militar revolucionario es posible encontrar una actitud decidida contra la esclavitud, y sus posiciones fueron más expresiones dominadas por las coyunturas políticas que cuestiones de principios orientadores de la praxis política. Segundo, la independencia del Perú fue un resultado del papel interventor de las fuerzas emancipadoras externas que se ajustaron o trataron de ajustarse a la realidad compleja y conservadora de la sociedad peruana. La sociedad peruana, desde su periodo colonial, siempre estuvo caracterizada por un acento conservador, y ni las élites ni las masas estuvieron alineadas en un bando político una frente a las otras.